Eh, ¿Puedo comenzar? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias a los organizadores del evento por permitirme compartir los resultados de una pequeña investigación que estamos desarrollando en conjunto con la Universidad de Sao Paulo. El título de mi presentación es justamente Lovastatina reduce el tamaño de los corpúsculos de Negri, sería un potencial regulador de infección de rabia. Vamos a ver los resultados que hemos obtenido, ¿no? A manera de introducción, eh, dentro de los datos que comúnmente se conocen y han sido bien tocados durante este congreso son que el virus de la rabia termina produciendo en el interior de la célula unas estructuras conocidas como los corpúsculos de Negri, los cuales van a servir como unas pequeñas fábricas para que el virus se pueda multiplicar. Bueno, en cuanto a los corpúsculos de Negri, son estructuras que van a ser como la marca registrada de la infección viral, ¿no? Todos los diagnósticos que nosotros hemos visto durante el Congreso básicamente utilizan la inmunofluorescencia para observarlos, solo que queremos ir un poco más allá en esta pequeña investigación. Generalmente se ha descrito que pueden tener un tamaño de entre 2 a 10 micrómetros, pero puede variar según la cepa que se esté trabajando o si no también de acuerdo a la carga viral que pueda tener para usar los recursos de la misma célula. En este gráfico podemos observar más o menos cómo es la formación de los corpúsculos de Negri. Ellos técnicamente parten a partir de una ribonucleoproteína que va a estar ingresando, bueno, va a estar ingresando a través de difusión a la célula y a partir de esa ribonucleoproteína, que sería la estructura más pequeña que observan en la parte superior izquierda, se va a formar el corpúsculo de Negri. El corpúsculo de Negri va a ayudarse a partir de los microtúbulos que forman parte del citoesqueleto de la célula para a partir de él mover las nuevas ribonucleoproteínas que van a ayudar a formar los nuevos viriones. Este trabajo de aquí fue una comparación en el cual se usó un antifúngico para ver, ¿no? Comprobar si es que en verdad los corpúsculos de Negri estaban ayudando o, perdón, si las ribonucleoproteínas estaban saliendo o no de la célula mediante la ayuda de estos microtúbulos. El detalle está en que nosotros estábamos viendo qué otras modificaciones pueden haber dentro de la célula con otros fármacos. Recientes estudios, obviamente, al igual que cualquier otro virus que es un parásito intracelular, utilizan la maquinaria de la célula. Entonces, robar los recursos y también bueno, todas las herramientas que tenga dentro de la célula va a ayudar a la síntesis de nuevas partículas virales. Solo que hay algunos componentes que tal vez no se le toma tanta importancia como sería el colesterol. En este caso, también ya se ha observado por Sang en el 2023 que diferentes virus de ARN podrían utilizar el colesterol para formar diferentes fábricas virales que ellos necesitan. Entonces, además de servir como recurso intracelular, el colesterol también es parte, obviamente, de la membrana lipídica de las células, en estructuras que se conocen como lipid traps, que en realidad son partes de la membrana de la célula que están justamente asociadas con proteínas que van a servir como receptores o también como algunas otras proteínas para diferentes funciones. Estos sitios se han visto en la mayoría de virus que van a causar infecciones de gravedad para los humanos, pero también sirven para otros detalles como pueden ser la unión, la replicación y también la liberación posterior del virus, como esto ya se ha observado en el dengue, SARS-CoV-2, ébola y también el virus respiratorio sincitial. Entonces, dentro de esta eh, vida que dentro de este ciclo que tenemos dentro de las células, las estatinas aparecen como una alternativa, tal vez como para alterar lo que estaría sucediendo normalmente dentro de la célula para usar recursos como el colesterol. En este caso, un ejemplo de estas estatinas sería la lovastatina, la cual reduce una enzima que justamente ayuda a que aumente los niveles de colesterol dentro de la célula. Esta enzima, conocida como la HMG o enzima A reductasa, más o menos utiliza la vía conocida como la del mevalonato, la cual, como ya les mencioné, va a ayudar a la síntesis y a la producción de colesterol. Entonces, si se bloquea
esta vía mediante la lovastatina, no va a haber tanto colesterol como había en un inicio en un ciclo normal de la célula. Entonces, tanto la célula como el virus parasitario podría estar perdiendo los recursos. Es una teoría que se ha visto. Dentro de otras funciones que también bueno, dentro de otros mecanismos por los cuales una lovastatina, perdón, las estatinas estarían causando una posible acción antiviral, se han visto diferentes teorías. En el gráfico que pueden observar, vemos más que nada las que estarían relacionando al ingreso de la célula y al uso de recursos posteriores que no voy a detallar tanto para ir más a la esencia del trabajo, pero sería en el número uno. Pueden observar el ingreso, donde vamos a tener esos RAFs lipídicos que les mencionaba, y también para la salida, ¿no? Donde muchos virus también toman como parte de los recursos de la célula la membrana, reconociendo ciertas proteínas que les sirven a ellos para después salir. Entonces, se ha visto que las estatinas podrían servir como potenciales antivirales, aunque tienen unos resultados aún muy controversiales. Dentro de todo esto, un virus que no ha sido testado es el virus de la rabia. Entonces, el objetivo por el cual decidimos trabajar con esta molécula y también ver si es que tendría algún efecto es la falta de información. Vamos a ver qué ocurre en el caso del ciclo viral, en la replicación mediante dos vías, ¿no? Primero, ver si la carga viral cambió o si también las estructuras del citoesqueleto de la célula tuvieron alguna modificación. Para esto, utilizamos dos análisis simples. Primero comenzamos con un virus que teníamos diluido ya en el laboratorio, que es la cepa PB, la cual sirvió para infectar células BH21, BHK21, y después usando placas de 96 pocillos, después de 3 días que pasaron en incubación a 32 grados con CO2, se procedió a adicionar la lovastatina a diferentes concentraciones. Usamos dos concentraciones, 0.5 micromolar y 2.5 micromolar. Una vez que teníamos dos placas que fueron preparadas mediante este procedimiento, se adicionó el conjugado para realizar una prueba de inmunofluorescencia para una de las placas, mientras que para la otra se hizo una extracción de RNA total para proceder a una tiempo real, una PCR en tiempo real que serviría para cuantificar más o menos cómo estaría la carga del virus. Lo que obtuvimos fue lo siguiente: el virus con el que partimos tenía una dilución de 10 elevado a la 6.8, pero decidimos nosotros más enfocarnos en algunas diluciones que servirían para observar mejor los resultados, ya que si se tiene una carga viral muy alta, el problema es después poder visualizarlo tanto como una inmunofluorescencia, y también para la PCR nos daba resultados demasiado elevados, no iban a servir como para compararlos. Dentro de los que fueron positivos está la primera dilución hasta la quinta dilución, que tiene las cargas, las concentraciones virales que observan en pantalla. Pero comenzando con el análisis de la inmunofluorescencia, generalmente nosotros observamos un control negativo de esta manera. El equipo que tenemos, ya les voy a mostrar más adelante, tal vez no tendría las características de los más modernos, pero nos permite cierto análisis. Nosotros tenemos estas fotografías que no han sido realizadas con el fotodocumentador que está acompañando al microscopio de campo oscuro, pero son las que generalmente obtenemos en el laboratorio. Ustedes pueden diferenciar justamente los corpúsculos que aparecen en la foto que está en la derecha, en la cual sí se pueden diferenciar ellos, y ellos son los que se utilizan para medir. Solo que, como les mencionaba, esta foto en realidad fue realizada, bueno, la conseguimos mediante un celular que tienen actualmente cámaras muy potentes, solo que el problema está cuando usamos el fotodocumentador, que no es tan moderno que tenemos, ¿no? La calidad baja, no se nota tanto, pero a pesar de ello nos ayuda a hacer un análisis, ¿no? Como pueden ver en la parte inferior, ese es más o menos el fotodocumentador que tenemos, y también nos permite hacer unas medidas del diámetro de los corpúsculos. Eh, Más o menos el procedimiento es un poco trabajoso. Lo que hicimos fue medir los corpúsculos uno por uno para intentar encontrar una media representativa de acuerdo a las concentraciones virales, y los resultados fueron los siguientes. Trabajando netamente con tres diluciones del virus, 10 elevado a la 3.8, a la 2.8 y a la 1.8, encontramos que, si pueden observar, las concentraciones de lovastatina, especialmente
Hablando de los pozos que no tenían lovastatina, los corpúsculos aparentemente eran mayores comparándolos con las dos dosis de lovastatina que tuvimos para este experimento, 0.5 y 2.5, ¿no? En el caso de 0.5, a una concentración de 10 elevada a la 2.8, ni siquiera pudimos medir los corpúsculos ya que el equipo no nos lo permitía, pero eran bien pequeños. En cambio, al menos pudimos conseguirlo con 2.5 a ciertas diluciones, ¿no? Entonces, más o menos ahí ya podemos observar que en teoría con el pequeño análisis que no está estandarizado, pudimos observar una ligera disminución de los tamaños de los corpúsculos. Eh, También pudimos encontrar que lovastatina es un poco, en concentraciones, por ejemplo, a 2.5, los corpúsculos de Negri no se reducen tanto comparándolos como con 0.5, ¿no? Como que ahí la concentración del fármaco ya nos da alguna pista de que tal vez algo no es tan exacto como estábamos asumiendo. Para continuar con el análisis, una vez observado que los corpúsculos de Negri aparentemente están de un menor tamaño según el análisis de inmunofluorescencia, procedimos con la PCR en tiempo real, lo que nos permitió observar lo siguiente. Las primeras diluciones de 10 elevado a la 3.8 y 10 elevado a la 2.8 nos permitieron encontrar una diferencia que podríamos decir marcada en el uso del fármaco. Hasta parecería que está ayudando un poco a que haya más copias virales. Algo que se ha documentado para otros virus, pero no para el caso de rabia y mucho menos para otros tan importantes, pero se ha hablado de que podría aumentar la lovastatina a la replicación viral. En cambio, en una concentración, bueno, en una dilución menor del virus, 10 elevado a la 1.8, vemos que las concentraciones de lovastatina a 0.5 y 2.5 sí reducieron la carga viral. La carga viral de la muestra sin lovastatina es la barra gris que observan allí y también las que se han utilizado para testar el fármaco son las barras rosa y azul. Entonces, en base a esto, lo que vemos es que aparentemente a grandes, bueno, cantidades de virus, esta lovastatina no tendría efecto y sería algo controversial, pero a bajas concentraciones del virus, a una dilución exacta, sí podríamos hablar de un posible efecto antiviral. Entonces, a manera de discusión, se observó que justamente los corpúsculos no, perdón, estaba hablando los corpúsculos de Negri, en sí estarían en un menor tamaño. El problema está en que la medición tal vez no fue la más exacta, solo que también son pequeños compartimentos que no son de membranas, sino más bien se dice que son una división de fases. Entonces, allí nosotros ya tendríamos alguna diferencia que no daría tanto como para comprobarlo, pero la teoría está en que si es que se han reducido estos corpúsculos de Negri, estarían relacionados a la falta de colesterol que tendría la célula. Entonces, eliminando la vía de la HMG coenzima reductasa, aparentemente el virus tendría menos capacidad para replicarse. Eh, Voy a acelerar un poco sí, para conseguir acabar el tiempo. Lo más importante estaría, creo yo, en la parte de eliminar resaltar la parte de la PCR en tiempo real, donde aparentemente a bajas concentraciones del virus el, se estaría dando un efecto antiviral. Solo que, ¿qué sucedería con las cargas que estaban más altas? Aparentemente habría una compensación para conseguir el colesterol en esos virus, activando otra vía que se conoce como la SRB2-LTLR, que también ayuda a producir colesterol para que la célula se pueda mantener. Bueno, en conclusión, voy a regresar aquí, por favor. En conclusión, aparentemente la lovastatina reduciría el tamaño de los corpúsculos de Negri y esto ayudaría también a tener un efecto antiviral, lo cual se ha comprobado o más o menos tenemos ciertos indicios mediante la PCR a tiempo real, solo que a bajas concentraciones virales. Esto sugiere que el metabolismo puede ser afectado mediante la lovastatina y también podríamos usarlo más adelante para otros estudios, ¿no? No quería finalizar sin antes agradecer al equipo de la Universidad de Sao Paulo liderado por el profesor Paulo Brandao y especialmente a la casi doctora Joana Aguiar, que fue quien estandarizó esta metodología, y adicionalmente a Luisa Barbosa, que es la candidata magíster que también está realizando este tipo de investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Infelizmente no tenemos lugar a preguntas por falta de tiempo. Agradecemos mucho la presentación. Excelente. Eh, Tenemos que ir rápidamente a un café. No es un café como el que conocemos, es un café, estiramos las piernas, tomamos un café y volvemos. ¿Sí? Eh, ok. Aquí tenemos un anuncio del doctor Recuenco. Para todos un anuncio rápido. Los certificados impresos se van a poder entregar después de la última sesión. Se ha obtenido la acreditación académica, pues el decano de la Facultad de Medicina va a estar acá más tarde. Sin embargo, la resolución toma unos días más. Entonces, a la hora que recogen sus certificados, solicitan ver que sus correos electrónicos estén correctamente escritos para después enviarle la versión digital que contiene los créditos académicos y el número de documento que la universidad acredita esos créditos. Sé que muchos lo necesitan, entonces hemos asegurado eso. Quien se olvidó estos lentes, por favor, están aquí.
Ok, ya estamos listos para comenzar. Mesa de control, cuando ustedes me digan, salimos online cuando ustedes me digan. Están estos lentes, recuerden quién se olvidó estos lentes, quien no puede ver nada en este momento. You cannot see anything. Para el que no puede ver nada, aquí tenemos un par de lentes. ¿Quién está ciego ahora mismo? I'm just waiting for the... Solo estoy esperando a que me den la señal de Batman para poder empezar de nuevo. ¿Ya estamos en línea? Muy bien, muy bien, bienvenidos a esta última sesión de la Rabies in Americas 2025, de Rabia en las Américas 2025 en Lima, Perú. Gracias a todos por aceptar tomar un café rápido, estirar las piernas y volver al auditorio. Esta sesión, la sesión oral número 13, ¿pueden creer ustedes que esta es nuestra sesión número 13? Entonces, la sesión es sobre patogénesis de la rabia. Voy a invitar a los moderadores de esta sesión, doctor Alan Jackson y doctora Jane McGee. Los invito a subir al escenario para moderar esta importante y última sesión. Gracias. Well, good afternoon. Buenas tardes. Tenemos 3 presentaciones en el tema de la patogénesis. Entonces creo que vamos a comenzar ahora. El primer presentador es el doctor Carsten Höfner de la Universidad de Alaska en Fairbanks, Estados Unidos, y su presentación se titula Las diferencias en las tasas de transmisión que conducen a la endemicidad y a la adaptación del hospedador están correlacionadas con la actividad neurofisiológica de diferentes variantes del virus de la rabia. Muchas gracias, Alan. Primero quiero agradecer a la gente peruana y a Sergio y Ricardo por una rita muy excelente, pero mi charla va a estar en inglés. So I will speak in English. So for any, I was just wanted to thank them. Pues hablar en inglés, quiero agradecer a los organizadores. Entonces, el día de hoy yo voy a presentar un trabajo interdisciplinario que encaja mejor en la sección de patogenicidad, pero también hay una evolución patógena, un poco de modelado. Entonces, esta es una presentación bastante interdisciplinaria y yo la nombré de esta forma en el ratio de transmisión y también la manipulación de huéspedes. Y la pregunta verdadera que quisiera responder o que estábamos revisando es, la rabia es algo raro, ¿no? Es una enfermedad que mata si se transmite, pero si no supiéramos que la rabia existe, cualquier enfermedad infecciosa te dijera, no, las enfermedades no hacen eso, pero la rabia realmente lo hace y es muy exitosa cuando lo hace. Y otra cosa que es extraña sobre la rabia es que tenemos esta cepa hospedadora. Tenemos un secuenciado de virus de mapache y se lo damos a al grupo del doctor Daniel Straker, y ellos me podrían decir, este es un virus de mapache. Pero fenotípicamente lo que hace un
virus de mapache un virus de mapache. Sí, hay algunas diferencias en cuanto a cuán infeccioso puede ser, en cuanto a la concentración de virus en la saliva, pero yo quiero ofrecer otra posibilidad de lo que hace un virus de mapache un virus de mapache y cómo la rabia es un virus que mata a su huésped y cómo todo esto funciona. Entonces, si vemos al establishment del el virus en una población, entendiendo eso en un proceso de cambio de huésped en huésped, es muy importante para poder predecir la enfermedad en general, y creo que revisando la rabia como un ejemplo extremo, como una enfermedad con la tasa de fatalidad es más alta, creo que esto es para poder saber cómo funciona esto. Es importante saber qué le permite a a un virus infectar a otro huésped y así que la cadena se siga desarrollando, y lo que sucede en una población, creo que eso está un poco menos estudiado. Las tres posibilidades es que pueden ser que el virus muere si no hay suficiente transmisión, puede haber endemicidad, o que podría llevar a, digamos, a que el patógeno simplemente se extinga. ¿No? ¿No? Ok, podemos saltarnos esto. Entonces, básicamente, en uno donde no hay suficiente transmisión, el virus simplemente se queda ahí en la endemicidad y el virus se establece luego de un tiempo, y si es que hubo una transmisión bastante fuerte y no hay más contagios, simplemente se queda ahí. Hemos encontrado que la endemicidad en este estudio, en un enfoque basado en modelos, cuando estudiamos una población en una computadora, y luego introducimos el virus, y luego de 50 años de modelos de progresión del virus, si es que aún hay virus en esta población modelo y que la población es al menos 30% de la población inicial, entonces definimos eso como algo endémico, porque tenemos ratios de transmisión muy altos y hay cosas extrañas que están sucediendo. Ok, ¿podrías por favor reproducir el primero? Este es el dial. Puedes ver un par de infecciones aquí en la parte izquierda de la pantalla. Pero luego no queda nada. La endemicidad en el medio muestra estos modelos cuando hay una ola inicial y luego después de 50 años hay virus por todos lados y el virus circula en la población. Y en el tercer caso tenemos esta ola bastante grande de virus y luego no queda nada, porque ya sea que los huéspedes ya están muertos o se volvieron inmunes. Entonces, estábamos viendo ejemplos extremos de esto, como los mapaches o los zorros del Ártico. Entonces, uno de los ejemplos aquí tenemos mapaches que tienen una densidad de población extremadamente alta, y el mismo virus se mantiene en esta población contra los zorros del Ártico, al menos a un nivel de especie. Creemos que hay algo distinto que está sucediendo. Entonces, nuestra hipótesis es que las diferencias en las ecologías del huésped, especialmente en la densidad, tienen un efecto en la transmisión del virus. Y en las pruebas que hicimos, usamos este modelo, este enfoque en base a modelos de aproximación. En Quebec desarrollaron este modelo en zorros del Ártico y en mapaches, y agregaron la rabia e hicieron 10.000 simulaciones y lo parametrizaron en dos distintos huéspedes, y una cosa en que se cambió al azar en cada uno de esos 10.000 enfoques de modelado es el ratio de transmisión. Desde 0 hasta cada vez que uno de esos personajes generados por computadora tenían 100% de ratio de transmisión. Entonces pueden ver aquí que y luego dijimos qué simulación nos llevaba a un establecimiento a largo plazo. Podemos ver aquí que hay una gran diferencia entre el ratio de transmisión para los zorros árticos, que es más alto que los mapaches. Entonces, los zorros árticos tienen que transmitir el virus para que todo esto pueda funcionar desde la perspectiva del virus. Mientras que si los mapaches, si transmitieran todo el tiempo, habría un contagio masivo y luego esto llevaría al burnout. Entonces,
cavamos un poco más a fondo y lo bueno sobre los modelos de la computadora es que puedes cambiar parámetros. Puedes decir que cambiamos una población de zorros del Ártico y ahora hemos duplicado la densidad de la población en comparación al original. Y pueden ver que si duplicas la densidad de la población a 4 zorros por kilómetro cuadrado, el ratio de transmisión cae y eso mantiene a los mapaches en su mismo punto de referencia. Entonces parece haber algún tipo de relación entre la densidad de la población de esa población sin sílico con el ratio de transmisión que lleva a un mantenimiento a largo plazo del virus. Si ahora creamos una población incluso más extraña, donde los mapaches y zorros que están en todo el parámetro de sus respectivas especies, con excepción de la densidad de la población que mantenemos al mismo nivel. Ahora tenemos un mapache que se comporta como un mapache y simplemente tiene una menor densidad y un zorro con una mayor densidad. Vemos que los zorros tienen un ratio de contagio mejor, que nos dice que hay algo que está sucediendo por fuera de la mera densidad y que conduce esto. Tenemos que ver esto más profundamente para ver qué parámetros son. Tenemos alguna idea de qué está pasando, pero tenemos que revisarlo mejor. ¿Qué es lo que conduce este ratio de transmisión? Entonces, la rabia también es bastante extraña porque se transmite a través de la mordida y también influye esto cambia el comportamiento del huésped, ¿no? Esto aumenta la agresividad. Claramente el nivel de agresión podría llevar a diferencias en cuanto a los ratios de transmisión. Y hemos mostrado, ahora creo que ya hace 7 u 8 años, que si es que tomamos una parte pequeña de la glicoproteína, ese péptido pequeño es capaz de inhibir los receptores in vitro, tanto como si los inyectamos en ratones. Esto cambia el comportamiento de estas especies. Entonces, vimos cambios de comportamiento en animales que también está vinculado a los ratios de transmisión. Nuestra hipótesis es que los zorros del Ártico necesitan un ratio de transmisión más alto y el virus que evoluciona en ellos tiene una mayor capacidad para inhibir estos receptores. Entonces, esta es nuestra hipótesis y tuvimos en la Universidad de Alaska un colega que trabaja en este tipo de receptores y probablemente podemos ver aquí el inhibidor 50, mientras más pequeño sea, más potente es el péptido. Entonces, mientras menos péptido necesitas para generar un efecto, más efectivo es este. Entonces, puedes ver aquí que 2 péptidos que se derivan del secuenciado en los zorros árticos tienen un grado más alto de capacidad para inhibir los receptores, indicando que hay realmente una relación entre la inhibición de ese tipo de receptores y quizás la ecología del receptor. Entonces, siguiente, fui a la bibliografía sistemática en el PubMed y tratando de encontrar estudios que tengan digamos, un secuenciado genético como la glicoproteína y quería ver si podía encontrar algo que pueda ser importante para determinar la patogenicidad y temas que estén asociados con esto. Y solamente encontré estudios que solamente se enfocaban en el gen completo. No habían estudios que se enfocaban en el 333, pero una vez que se identificó, solamente lo encontré una vez y no cada vez que se cambian los residuos. Y como podemos ver aquí, el único residuo que resalté aquí, que es el 183, que está en la mitad de esta neurotoxina como péptido. Entonces parece también haber algo que sucede, al menos en la adaptación, en la patogénesis, en la evolución, y este residuo en algunos estudios ha sido identificado como positivamente seleccionable, en otros no han sido capaces de encontrar algo, así que hay bastante ruido alrededor de este residuo específico. Para revisar esto más a fondo, yo trabajé con John Rose, un matemático de la Universidad de Alaska, para ver esto desde un punto de vista de teorema y vimos que la rabia en zorros árticos, aquí en la parte izquierda, en el contexto
también ha tenido que ver con virus de rabia en perros. Y si ven el residuo 183 es bastante consistente con su posición, y cuando eso cambia hacia zorros, tanto árticos como rojos, había un cambio en el residuo 183 sugiriendo que podría haber algún tipo de adaptación. Si vemos el caso en mapaches, junto con el virus de los zorrillos, esto ha evolucionado y tenemos un virus adaptado. No hubo un cambio en el 183, pero sí hubieron el 182 y 184. Entonces, si vemos si es que hubo algún tipo de residuo que cambia en algún evento de cambio de huésped, no lo van a encontrar en el 183, pero sí lo van a hacer en los otros dos. Entonces, quizás tengamos que ver un patrón regional o quizás podría haber algunos otros procesos involucrados. En conclusión, los ratios de transmisión más altos que llevan a la endemicidad en zorros árticos comparado a los mapaches, vemos que hay una diferencia que está relacionada con la densidad de los huéspedes, pero también otros factores desconocidos. El péptido de los zorros árticos tiene una habilidad mucho más alta para inhibir los receptores, y las neurotoxinas parecen también estar involucradas en una patogenicidad más alta. Lo que proponemos es un modelo conceptual que luego de la introducción de este virus, el virus debe encontrar su forma de poder aumentar el ratio de transmisión y romper las barreras evolutivas para poder llegar a un nuevo huésped. Si es que este ratio de transmisión no se iguala a la ecología del huésped. También creemos que esto añade valor al sistema de modelado para poder estudiar a patógenos en nuevos huéspedes por el comportamiento tan errático que esto tiene. Y como un ejemplo, mi idea es que si estudias un ejemplo extremo, luego podrás entender otros del mismo tipo. Y con eso estoy más que dispuesto a recibir preguntas. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Creo que tenemos tiempo para 2 preguntas. Thomas. Muchas gracias, muy interesante. Mi pregunta está relacionada a los zorros árticos. Es es un acertijo en cómo pueden ellos sostener la infección, ¿no? Basado en sus asunciones, en sus resultados. Usted mencionó que si es que 2 zorros árticos digamos, se juntan. Entonces ellos necesitan transmitir el virus porque tienen una baja densidad de población. Entonces, lo que significa eso es que necesita haber un periodo eso quiere decir que debe haber un periodo más largo en cuanto como cuando comparten el virus. Eso podría ser, pero también puede ser que el virus haga que estos zorros sean más agresivos y más propensos a morder. O quizás haya un periodo de incubación más corto. Entonces, no creo que este ratio de transmisión sea lo único que está sucediendo. Y creo que si revisamos estos procesos como que una sola cosa va a explicar todo, no lo vamos a encontrar, porque probablemente hayan múltiples cosas que estén sucediendo y podemos decir, a lo mejor esto funciona en este sistema y quizás alguien que trabaja en otro sistema encuentre algo diferente. Pero claro, estamos hablando de sistemas distintos y creo que tenemos que quitarnos la idea de que una sola cosa explica todo, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Y qué me dices sobre la agresividad en varios huéspedes? Creo que el lobo es el más agresivo. ¿Podríamos relacionar la agresividad en alguna forma con el virus? ¿Se refiere a la agresividad básica del huésped? Sí, quizás eso sea algo más que puede hacer si es que tiene un animal ya de por sí agresivo. Entonces, la agresividad incrementada, yo la predeciría como menor en un animal ya agresivo. Entonces, si el virus tiene éxito en establecerse en esa nueva densidad,
de especie. Es simplemente exagera la agresividad natural, ¿no? Pero lo bueno sobre el virus de la rabia es que sí tenemos una forma de medir los ratios de transmisión en esta agresividad, que creo que es única en otros virus, donde también hay otro tipo de ratio de transmisión. Vemos el COVID, por ejemplo, había ratios de transmisión más bajos en estos distintos variantes que salieron. Creo que esto es un ejemplo bastante extraño que podemos hacer para usar tanto la rabia como los virus se expanden en general. Ujú. Entonces, estos cambios en 183 o 182 o u 84, ¿cómo se modelan en términos de la afinidad para el receptor? Porque ustedes predijeron que el 184 o el 182 podrían tener resultados diferentes en animales más sociales. Entonces, esto podría ser sustancialmente menos que el 183 para los zorros. Sí, entonces yo estaría totalmente de acuerdo con eso y creo que fue la charla de Alan o en algún libro de Alan en las primeras ediciones de su libro sobre osos, fue cuando hablaron sobre los cambios en comportamiento digamos, en murciélagos con un nivel de sociabilidad no tan alto. Entonces, había más cambios de comportamiento porque tenían que transmitir más, porque los murciélagos sociales había más posibilidad de contacto. Simplemente fue mencionado y en algún lado era como una cita pequeña, pero sí, yo estaría de acuerdo con eso. Ok, sí, en el estudio que publicamos, que vimos, fue que el 183 sí cambia la parte analógica del receptor nicotínico. Entonces sí vimos esto. No recuerdo exactamente en qué residuo, pero sí vimos que el contexto de ese residuo podría ser importante. Y sí. Ah, ok, no sé eso. No lo tengo ahorita, digamos, Final question. en mi memoria. Última pregunta. Muchas gracias, Carsten. Y si no llegamos a una inmunidad de masa en una población de perros, por ejemplo, si vacunamos 20, 30%, hay transmisión ahí y la vacuna es distribuida uniformemente en la población, lo que estamos haciendo es reduciendo la densidad de los huéspedes potenciales. ¿Tú crees que eso afectaría al el virus canino y su variante canina en áreas donde no llegamos a la inmunidad de masa? Creo que en una escala de tiempo evolutiva, no inmediatamente, pero podría poner presión en el virus para convertirse en más transmisible e incrementar su nivel de contagio en perros. Quizás esto podría incluso incrementar la probabilidad de ser transferido a humanos. No iría tan lejos porque sí, eso sería quizás algo que podríamos predecir si es que todo esto es correcto, pero nuevamente hay muchas cosas sucediendo a la vez. Me gustaría agradecerle por esa charla tan interesante y vamos a continuar y vamos a cambiar. Jane will introduce the next speaker. Me gustaría llamar al doctor Vika Suri del Departamento de Medicina Interna en Chandigarh, India. Y a los hallazgos de neuroimágenes en pacientes con encefalitis por rabia, un estudio realizado en un hospital de atención terciaria del norte de la India. Namaste desde la India, muchísimas gracias. Le agradecemos a los organizadores por invitarme a presentar aquí y presentar mis investigaciones. He trabajado aquí por los últimos 5 años. Hemos recolectado más o menos a 86 pacientes. Al final voy a estar hablando acerca de las neuroimágenes en el diagnóstico o en los diagnósticos. Este no es el estándar de oro. En este caso, cuando nosotros vemos todos los antemortem, diagnósticos antemortem, nuestros chances han mostrado que de diagnosticar la rabia antemortem es aquí mejor. Entonces, una vez más, es siempre útil cuando se tiene la data clínica. Muy bien, entonces yo vengo de India, donde hay muchísimas infecciones. La rabia
bueno, es bastante normal, pero es muy buena evaluación poder hacer esta toma de imágenes. Entonces, para poder confirmar algunas infecciones. Antes de hablar de las imágenes de las resonancias magnéticas, primero que nada, las imágenes T1 que tienen una buena señal, que son brillantes, con sangre subcutánea, poca señal, es más oscura, las secuencias, las hemorragias. Ambas, las dos formas de resonancia magnética tienen diferentes características y se dice que dependiendo de la etapa en la que se encuentra la enfermedad, se podría tener una hipertensidad límbica suave, pero clásicamente no hay una mejora del plexus cerca a la mordida, ni ninguna mejora parenquimal tampoco. Y si hablamos cuando ya de la imagen cuando ya está comatoso, entonces esto es un hallazgo que viene después para la ciudad. Nosotros, 36 pacientes, 29 como protocolo, todos nuestros pacientes han pasado por esta toma de resonancia magnética después de una semana o más. Y entonces nosotros hemos visto y hemos visto la parte del ganglio, el hipotálamo. Aquí se vio esta parte como en 4 pacientes, que se vio que había algunas lesiones en la espina dorsal y nosotros hemos visto algunos incrementos según pasó la enfermedad. Nosotros vimos algunos casos. Los hallazgos clásicos en las etapas tempranas de realce, en el caso 1, hemos visto las células, pero las raíces están allí y no se ha encontrado que haya rabia en nuestra ciudad. Entonces, bueno, este fue un paciente que se hizo, donde se hizo una tomografía y se veía así. No se vio algunas lesiones en esta parte de acá, de la zona del hipocampo. Lo siento, no tengo cómo apuntar. Y aquí se vio que la espina dorsal estaba más o menos bien. Después de 5 días, hubieron algunas lesiones que se podían notar en el hipocampo. Perdón, podría llevarse el micrófono y tal vez mostrarnos para poder verlo mejor. Esa es la difusión, las imágenes de difusión que se veían como normales en este paciente. Vamos al caso 2. Aquí es un niño de 5 años, mordedura canina. Después de 20 días, se ve aquí el hipotálamo, el ganglio que están involucrados, hiperestensis. Aquí está en el ganglio básico. Sorprendentemente, dado que esto fue hecho después de 20 días y ya el paciente estaba comatoso, entonces todo se vio positivo, posiblemente porque la hipoxia fue lo que el paciente sufrió antes de siquiera haber llegado. Aquí se ve una restricción difusa debido a la hipoxia, que lo cual no es una característica de la rabia. Tenía involucramiento en la espina dorsal, particularmente en rabia, la parte central de la espina se ve, siempre es clásico de la rabia. El caso 3, nosotros tuvimos un paciente que tenía características bastante atípicas, se vino a nosotros seguramente la segunda semana de la enfermedad. En esta imagen nosotros tenemos alguna forma de algunos mejoramientos perimeningitis y en muchos de los pacientes se reportaron más o menos unos 20 casos también en nuestro instituto con cosas
con situaciones similares. Esta fue la tomografía que se tomó, que se veía como normal, pero después de eso, cuando se repitió la tomografía después de una semana, vimos el hipotálamo y los ganglios, todos habían incrementado. Clásico de la rabia, estas características se conocen y eso también prueba lo que estamos diciendo. Caso 4, fiebre por una semana, cuadraplesis progresiva por 48 horas. Esto muestra las características básicas del hipotálamo, ganglios básicos, se ven las restricciones, no se ve que haya hemorragia. Esto es clásico de la rabia, así se ve siempre. No hubo involucramiento de la espina, pero cuando hicimos esta toma se ve aquí el plexus. Entonces hubo algo de involucramiento allí por la rabia. Caso 5, mordedura por perro 40 días antes. Estos hallazgos fueron normales, excepto que hubo una hipertenesis bastante alta, muy atípica de la rabia, probablemente en la última etapa de la rabia. Caso 6, tuvimos un paciente con lesiones que predominantemente ya habían sido ocurridas, se habían dado ya por la rabia. Aquí la espina estuvo normal, en el otro caso de rabia paralítica. Y aquí está el involucramiento de toda la espina dorsal en toda la parte central. Y la imagen del cerebro es normal. Myelitis encontrada, todo esto fue normal. Aquí este fue un caso bastante retador. Brucelosis, acá se encontró todo esto, ya había recibido una mordedura de perro unos 6 meses antes. Entonces aquí se ve la hipertensis en el cerebro, involucramiento de la espina dorsal. Nosotros vemos aquí una vista clásica de rabia. Subsecuentemente se hicieron algunas pruebas y por supuesto se dio como resultado positivo el de la rabia. Aquí hay algunos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, aquí está la simetría. Esto es lo que se hace entre la encefalitis HCV y la en el MRI. Entonces, la encefalitis japonesa es diferente. Aquí se ve el involucramiento, no hay restricción, no hay hemorragia y solamente podríamos excluirlo por algunas pruebas y darnos cuenta qué cosa es o si es encefalitis japonesa o rabia, ¿no? En el ADEM aquí, eso lo vemos en la rabia, pero tienen estas como sombras que se ven porque normalmente lo que se ve en la rabia es diferente. La anterior tenía una parte medio esponjosa. Aquí se ve como que la espina dorsal está normal, pero cuando uno ve, y hace un acercamiento, aquí se ve el GBS y se ve que esto es también rabia. Por lo tanto, podríamos decir que las imágenes le dan soporte, pero no confirman el diagnóstico. Los hallazgos tempranos en el caso de las resonancias pueden ser normales. No hay ningún tipo de hallazgo específico. Muchas gracias. Okay. Questions? ¿Preguntas? ¿Tenemos tiempo para preguntas?
So the bottom line is neuroimaging is Entonces mainly aquí used las neuroimágenes se utilizan para excluir otras enfermedades neurológicas. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. En adición, si uno tiene algunas características clásicas en el ganglio, hipotálamos o algunas otras cosas que no se ven, ayuda, ¿sí? Porque si hay un diagnóstico médico de una mordida, entonces sí, no ayuda y eso nos ayuda también a aislar a los pacientes. I have one question. Yo tengo una pregunta. ¿Usted normalmente hace resonancias para todos los pacientes que tienen síntomas neurológicos? Bueno, cualquier paciente que viene diciendo que ha sido mordido por un animal pasa por eso o que tiene características encefálicas. Nosotros vamos a un área en el que están aislados, con cubículos separados, hacemos tomografías, hacemos resonancias magnéticas, ¿no? Cuando ya no hay nadie, hacemos este tipo de pruebas para asegurarnos de que las cosas estén bien. Ayuda a diferenciar algunas cosas porque muchas veces, dado al temor de la rabia, pues no se hacen algunas otras pruebas y nosotros queremos confirmar, ¿no? Esto nos ayuda como protocolo, hacemos resonancias magnéticas en este tipo de pacientes. Y si es que la resonancia magnética inicial es normal, pero tenemos alguna idea de que sí tenga rabia, entonces hacemos nuevamente la prueba o vemos otras pruebas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Thank you very much. Muchísimas gracias. So we'll move on to our Vamos final a avanzar entonces a nuestro último presentador, el señor Kawaguchi de Japón. Entonces, estos son los genes G y L del virus de la rabia que regulan el miotropismo y la neuroevasividad viral. Yeah. Buenas tardes todos and konnichiwa. My name is Nijio Mi nombre es I'm a PhD student Nijio Kawaguchi. Yo soy del Instituto Internacional para el Control de la Cianosis de la Universidad de Japón. Y es la primera vez para mí en RITA. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad de poder hablar con ustedes el día de hoy. En mi presentación yo voy a hablar acerca de algunos mecanismos de las infecciones entonces, el camino de la infección de la rabia se hace a través de una neuroinvasión y que va de parásitos al sistema neurocentral. Entonces, vemos aquí que normalmente entra sin ninguna, sí, han habido algunas otras cepas que replican localmente en los músculos durante el periodo de incubación. Sin embargo, en estas dos partes se ve que se puede, que todavía es controversial ver por dónde es que terminan ingresando. En este estudio nosotros comparamos la infección y la infectividad viral, ¿no?, en los músculos periféricos y en los tejidos. Esto contribuye a las infecciones y hay muchas más infecciones periféricas. En este estudio estamos tratando para poder desarrollar rabia después de haber sido infectado. Esta cepa empezó en las Filipinas, que iba a SI por un subgrado. Entonces, aquí estamos comparando la infectividad viral
en los tejidos de los músculos periféricos. Para comparar el atropismo del neuroblastoma y los mioblastomas fueron infectados con CBS y con las NA con la CBS. Vimos con el tiempo, hemos determinado a través de estas pruebas como resultado, estas cepas mostraron un crecimiento que las células G8, las G8 proliferaron, pero no fueron tomadas como las CBS y fueron de detección mínima. Siguiente, nosotros comparamos la infectividad en los ratones y se mostró una menor infección en el cerebro, pero más alto en los músculos comparado con las CBS. Cuando comparamos la patogenicidad después de la inoculación, igual que otras cepas y las cepas CBS, que eran un poco más fijas. Esto indicó que la Toyohashi tiene más infección en los músculos, más invasivos que el CBS. Siguiente, nosotros exploramos la parte periférica, identificamos los genes que contribuían a esta infección en los músculos periféricos. Nosotros vimos la generación de virus quiméricos de esta cepa CBS comparada al Toyohashi. Nosotros comparamos el celotropismo en las células NA, en las Toyohashi y la efectividad comparado a las G8. En las G8 se dio CBS con el gen L mostrando un crecimiento más bajo, una eficiencia de crecimiento más bajo. Cuando estábamos comparando la patogenicidad, nosotros estábamos viendo, mostraron una M menor. De manera similar, nosotros hemos generado una recombinación con estas cepas CBS, con sus genes respectivos, y los genes L de la cepa Toyohashi. Hay infecciones musculares, la recombinación, la cepa se ve llevando los genes G y L han sido mejores que los de la cepa TH. Luego hemos comparado la efectividad en este tipo de virus y su efectividad. Hemos visto el PCR, la recombinación que lleva la CBS y los genes G y L han mostrado una efectividad menor y en el TH, G y L incrementada. Están llevando los genes G y L, han tenido más efectividad que la cepa CBS. Entonces, hemos examinado la distribución en los miembros traseros. Ustedes pueden ver que en los ratones infectados, el RNA viral se muestra aquí como un por la citoplasma y fue detectado de manera abundante en esta parte. Por otra parte, en aquellos ratones con CBS no se detectó ningún tipo de RNA en los infectados. Los que tenían RCBS y L se mostró una distribución menor en estos tejidos comparado al Toyohashi. En aquellos ratones con CBS que tenían G y L,
se detectaron estos resultados, como en los genes G y L, al igual que en Toyohashi, tienen un rol importante en la infección de los músculos. Por lo tanto, nosotros analizamos la función de la proteína G y L en la infección de músculos periféricos. Dado que esto tiene que ver en cómo se pegan y cómo logran ingresar y cómo se logran difundir, expresar, mover. Vemos los polímeros, las proteínas. Esto es importante en cómo se replican a través del RNA, así como la eficiencia de transcripción y por este tipo de situación. Para evaluar la entrada media de la rabia tipo G, se complementó con Toyohashi o la proteína CBS para infectar las células NA o las GH. Después, este ratio a través de CBS se determinó lo siguiente: como resultado, en las células NA se dice con la cepa Toyohashi, que mostró una efectividad o un nivel de infección similar a las CBSG. Con las células G8 se mostró que Toyohashi era más alto que las G8. Entonces, se expresó la proteína recombinante o el dominio transmembrano o citoplásmico y infectó las células G8. Entonces, se mostró que el CSB que tenían un dominio ecto o un ectodominio tenía un poco más. Siguiente, nosotros evaluamos la implicancia en la transcripción o en la eficiencia. Queríamos saber qué cosa era, así como queríamos hacer una evaluación para ver el minigenoma RNA. 72 horas después de la transcripción se midieron ese tipo de células. Entonces, en las células NA, el cambio con la proteína L, comparando el Toyohashi contra la NA, no tuvieron mucho efecto. Sin embargo, en las G8, aquellas que expresaban Toyohashi fueron 10 veces más alto que las células que expresaban la CBL. En resumen, la cepa Toyohashi mostró un nivel de infección mucho más alto en músculos que la cepa CBS neuroinvasiva. Entonces, los genes G y L de la cepa Toyohashi estuvieron involucradas en la infección muscular y la neuroinvasividad. En la proteína G con ectodominio, el ingreso fue mayor el ingreso a los músculos. Con la proteína L, el ingreso viral incrementó en las células de los músculos. Por lo tanto, los genes G y L de las cepas de la calle podrían facilitar cómo se replican esto en los músculos. Muchísimas gracias por su atención. We have time. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Dr. Schnell. Doctor Schnell. Muchísimas gracias, fue impresionante. ¿Usted hizo todo ese trabajo sola? Esa es mi primera pregunta. Muchísimas gracias. Sí. Sí. Para los experimentos con animales, dado que nosotros utilizamos más de 200 ratones, mi junior me ayudó
pero en líneas generales yo llevé a cabo todos los casos. Si usted necesita ayuda, nos avisa. Ahora, una de las cosas que tal vez usted quiera ver diferente, usted siempre llamó todo infectividad, yo lo llamaría entrada y réplica y transfusión, porque usted lo ha mostrado bien, ¿sí? Que una es entrada y el otro habla de cómo se replica. Pero muchísimas gracias. Eso es lo único que yo cambiaría. Dr. Rupert? Doctor Rupert. I have to echo Dr. Schnell. Tengo que decir que yo estoy de acuerdo con el comentario del doctor Schnell. Fue una presentación muy buena. Dos preguntas. ¿Hubo alguna limitación en cuanto a su estudio? Sí, muchas gracias. Ok, usted pregunta sobre, sí, todos estamos limitados de alguna forma. Yo, por ejemplo. Entonces, ¿hubo algún tipo de limitación en cuanto a su estudio? En mi estudio, sí. Sí, hubieron varias limitaciones. Ahora yo solamente uso una cepa porque no poseemos otras que podrían ser usadas para nuestro ensayo, porque este tipo de cepas que usamos tienen títeres bastante bajos. Entonces, no podemos decir que este fenómeno es común para nuestra cepa, pero ahora estamos determinando los aminoácidos responsables de esta infección muscular. Entonces, luego de que identifiquemos los aminoácidos, vamos a tratar de comparar si es que hay algunas otras cepas y si es que estos aminoácidos son, digamos, genéricos en cuanto a otras cepas distintas. Y dentro de en esa misma línea y dentro de la línea que si regresamos a nuestra definición clásica de cómo llegamos a determinar lo fijo versus lo no fijo, ¿cuántas veces estas no fijas que seleccionaron tuvieron una influencia? Sí, ok, usted se refiere para estas, ¿de verdad? No, sí, podríamos incluso preguntar el CBS que usted tiene, ¿cuántas veces esto ha sido pasado desde que ya es un virus no variable? Ok, entonces, a ver, según lo que yo recuerdo, es la cepa original es una de Pasteur y es más que creo que como 100 o varios cientos. Ok, entonces bastantes, ¿verdad? La respuesta siempre hubiera sido varios, porque no sabemos, ¿verdad? Una de las cosas que hemos perdido en virología clásica es el registro, ¿no? Y muchas veces muchos virólogos, entre comillas, ni siquiera les pueden decir cuántas veces esto ha sido pasado. Entonces, para sus dos cepas, ¿ustedes saben cuántas veces han sido pasadas y en qué? Han sido pasadas en células, en ratones, en otros casos. ¿Sabe el historial de estos virus? For the Toyohashi strain, Sí, para la cepa que estamos usando. Perdón. Sí, the Toyohashi strain, that we use la cepa que hemos utilizado fue pasada 2 veces en células A y 2 veces en cerebros de ratones. ¿Y usted cree que eso tiene algún impacto en la evolución? Evolución, ¿se refiere a el cambio de aminoácidos? Sí, en realidad, luego de que revisamos, luego de que obtuvimos los virus del Instituto Nacional, buscamos algún sustituto para los aminoácidos. Entonces, realmente eso era lo que nos preocupaba. Y luego de que revisamos su infectividad y también cuán positivos podrían ser, luego de una infección en ratones, vimos o podemos decir que esta cepa tiene ciertas propiedades
de características. Y nuevamente, como voy a decir, igual que el doctor Snell, este fue un estudio muy bueno y lo felicito por la cantidad de trabajo. Solamente hay que tener cuidado sobre nuestras generalizaciones en cuanto a la naturaleza. Dado que tenemos los comentarios de nuestro comentario en el ASGA, es que hay muchas variaciones y cosas en el cielo y la tierra que no tomamos en cuenta y al menos hay que tener claro qué es un virus, entre comillas, callejero, ¿no? Pero más que nada, más allá de eso, ha sido una muy buena charla. Quisiera especular sobre lo que piensa acerca de la relevancia de la infección muscular y cómo es que esto afectaría la transmisión de la rabia en murciélagos. ¿Usted entiende la pregunta? ¿Puedo repetirla? ¿Podría especular sobre cuál cree usted que es la relevancia sobre la infección muscular en la transmisión de los virus de rabia en murciélagos, a diferencia de lo que sucede en perros? Sí. En murciélagos, sí. En este caso, solamente empezamos. Solo quiero que especule. En murciélagos, sí, creo que cuando un murciélago muerde, ¿cómo puedo decirlo? Cuando agarran, cuando el parásito entra al músculo, o cuando el virus entra al músculo, o cuando, entonces, cuando puede suceder una... Perdón, no sé si esto haga sentido. Creo que el problema es que las personas no han trabajado en este modelo, así que no saben los pasos básicos de la patogénesis. Murciélagos, nadie ha revisado eso a detalle, pero simplemente me preguntaba si usted había especulado. Yo diría que la infección en músculos no es tan importante. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Yo creo que estoy de acuerdo con el doctor Jackson porque extrapolamos muchos de cepas antiguas en ratones, pero hay mucha historia como para usar, digamos, desde un punto de vista purista, ¿no? En el huésped original y en dosis relevantes para saber lo que significa esa naturaleza. Digamos, no su charla mostró diferencias muy buenas, pero también hay otros problemas en los que estamos interesados sobre la naturaleza y es difícil extrapolar. Y ya que tengo el micrófono, tengo una pregunta más. Y dado el comentario por el doctor, dado por el doctor Jackson en cuanto a la especulación, ¿ya Japón tiene rabias en murciélagos? No, no, estamos completamente libres. No, sí, sí lo sé. Australia puede decir, usted tiene una lista de virus de murciélagos en Japón. Nunca he escuchado. La razón por la que pregunto es porque hubo un paper muy bueno publicado recientemente y me refería al autor que sabe todo sobre la rabia en Japón y cuando hice la pregunta sobre si hay alguna vigilancia serológica, simplemente se negó a responderme. Me da curiosidad si quizás usted tenga algún tipo de información, algún tipo de conocimiento de cosas que nadie quiera decirle al mundo, ¿no? Por razones misteriosas, pero no. Ok, debe ser un secreto. Thank you very much for coming to read. I enjoyed your presentation. Muchas gracias por venir, Rita. Disfruté mucho su presentación. Sí, me gustaría agradecerle por una charla tan buena y también a todos nuestros ponentes y con eso concluimos la sesión de patogénesis. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias a los moderadores. Bueno, gracias a todos que a pesar de la hora estamos aquí presentes, a los participantes online, un agradecimiento. Bueno, estamos llegando hacia el final de nuestra conferencia de Rabia en las Américas 2025. Es una conferencia que nos trajo mucho de conocimientos nuevos, de continuidades, de trabajos que se vienen haciendo hace mucho tiempo.
Se habló de los progresos que hay para alcanzar el cero para el 2030, ¿no? Ausencia de la transmisión de rabia canina. Se habló de estrategias y coberturas de vacunación, de nuevas y otras que recién se aplican, de disparidades socioeconómicas, que es una temática muy relevante para tratar en este tipo de zoonosis, la implementación de nuevas y modernas tecnologías para aumentar la cobertura en los planes de inmunización, eh, el análisis de agresiones, de accidentes, para mejorar mejorar los tratamientos y dirigir y enfocar los tratamientos para salvar vidas, ¿no? Vimos muchas charlas de rabia en quirópteros, tanto para la eliminación de la rabia y para el control de los quirópteros, también con ciertos aspectos en conservación que es relevante también. Esta Rita también trajo, a mi entender, charlas muy interesantes en cuanto a antivirales, a búsqueda de antivirales, que no son tan frecuentes, o no eran tan frecuentes por lo menos en los últimos años en lo que me tocó asistir, por lo que agradezco que los investigadores puedan traer estos descubrimientos o estos experimentos aquí. Nuevas vacunas, ¿no? Nuevas vacunas para aplicarse a distintas soluciones, tanto para humanos como para animales. Y, por supuesto, las últimas charlas que tuvimos en estos hallazgos en patogénesis que son muy relevantes. Así que gracias a todos por asistir a esta interesante Rita 2025 y los esperamos, por supuesto, como esta es una reunión anual, a la siguiente. Lo invito al doctor Recuenco para poder anunciar la siguiente Rita, Rivers in the Americas, y al doctor Rupert si quieres dar algunas palabras. Sergio, por favor. Vamos a anunciar la siguiente Rita, Sergio. ¿Quieres que...? Ok. Bueno, lo invito a los doctores David Berman. Ok, por favor. David y Lolita, por favor, tomen asiento así. Hay un pequeño video, un video corto de resumen de la Rita 2025. ¿Es correcto? ¿Molesto ahora? ¿Qué voy a decir? Bueno, yo voy a dar las palabras finales después de la presentación de David. Así que David, you have the time to present. David, ¿tienes el tiempo para presentar la siguiente Rita? Para que las personas puedan asegurarse de que estén ahí. Muchas gracias. Y realmente tengo que comenzar presentando a los otros miembros que son parte del comité directivo, y primero tenemos a Steven Shallant, Lolita Vampel, y queremos agradecer al comité, a nuestro presidente Carlos, por permitirnos ser los huéspedes para el próximo año. Pero por lo que realmente nos preocupa es que ustedes han puesto la valla bastante alta este año, pero esperamos que poder siquiera igualarlo. Siguiente diapositiva, por favor. En Arizona, a donde quiera que veas, las montañas se están moviendo. La vida rebosa de energía. Y vida que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Puedes verla y también puedes sentirla. La cultura está floreciendo.
y las comunidades florecen. Los negocios prosperan. Los visitantes están perplejos. Nuestros cielos están claros y las estrellas brillan libremente. Una base de diversidad y lugares inolvidables. Tenemos arte y cultura. También los corazones están llenos y la inspiración es inevitable. Arizona es vibrante. Sunsets que te quitarán el aliento. Y también aguas azules y lagos cristalinos. Esos son retratos de vitalidad en el desierto. Desde bosques a los pinos ponderosa, esta tierra está viva, con verdes de todos los tamaños, formas y tonos. Y la vida en sí misma está saturada de aventura. Inhala. Y luego exhala. And race down the other side. Walk it. Run it. Swim it. Nada en ella, haz paddle y también maneja. Únete con la majestuosa belleza alrededor. Sé testigo de la tecnología y la innovación en un lugar donde negocios tanto pequeños como grandes están vibrando en crecimiento. Siente el poder de las tradiciones indígenas que definen el legado de esta tierra, que han definido el legado de esta tierra por cientos de años. Tradición y perseverancia están en nuestro ADN. Arizona son siglos de posibilidad, un ples de creatividad e ingenio. Y estos son el latido de toda comunidad y el poder de la historia le da energía al futuro. Siéntelo de forma visceral y conecta con ella de forma profunda. Despierta tu espíritu y siente el pulso de la vibrante Arizona. All right, thank you. Ok, muchas gracias. Entonces, entonces, si han escuchado el rumor, definitivamente lo saben ahora, nos vamos a Arizona, como pueden ver ahí el Gran Cañón. Hubo un colega que no pudo venir, pero estamos muy emocionados de hospedarlos. Hay mucho que hacer en Arizona y tenemos ya muchas cosas planeadas en cuanto a nuestro siguiente evento. Vamos a estar en el campus de la Universidad de Arizona en Tempe. Tempe está justo al costado de Phoenix, así que es fácil salir y entrar. Llegan en vuelo a Phoenix y es, digamos, un viaje en auto de 20 minutos a Tempe. Entonces es muy fácil llegar, hay muchos restaurantes y bares cerca de la universidad. Hay muchas oportunidades para poder hospedarse. Pueden ir al Hilton o alquilar un Airbnb o el VRBO. Tienen diferentes opciones. Entonces, las cosas van a ser fáciles, viajar va a ser fácil. Sé que hay muchas preocupaciones sobre el viaje, pero creo que con esta audiencia tan distinguida, yo no me preocuparía. Yo estoy seguro que todos tienen antecedentes limpios, así que no creo que tengan problemas para salir o entrar. Un par de cosas que sí ya tenemos planeadas. Lola Van Pelt y el Dr. Ruprecht se han ofrecido a hacer una capacitación directa al principio de la conferencia, y si ustedes están interesados en esto y aprender alguna otra técnica, eso va a estar disponible. Va a ser una capacitación gratis, no va a tener costo, entonces los animo a inscribirse. Es una excelente oportunidad para aprender algo más. Como vieron, tenemos muchas tribus indígenas, tenemos 22 de ellas en Arizona. También tenemos algunas tribus que nos van a estar ayudando para alistar todo. También estamos viendo, bueno, Steve puede hablar un poco más sobre CUs.
Ok, entonces creo que desde mi punto de vista nos gustaría poder incluir personal médico también y tratar de tener algunos créditos de estudiantiles. Entonces, si tienen universidades, podemos poder hacer algún tipo de convenio. Entonces, por favor, lleguen temprano y váyanse tarde de nuestra conferencia. Ok, y tenemos una gran diversidad de animales y me gustaría decir que tenemos 28 especies de murciélagos en nuestro estado y tenemos posibilidades de observar a los murciélagos salir de una de nuestras canales de agua y esperemos que incluso tener un tour a una de sus cavernas donde tenemos este tipo de especies. Ok, entonces nuevamente queremos dar la bienvenida a Arizona. No debería haber ninguna excusa para no ir. Es fácil llegar ahí. Pero muchas gracias al comité local. Por favor, démosle un gran aplauso. Han hecho un excelente trabajo y realmente han puesto la valla alta. Muchas gracias. Se llegó al final de la conferencia, de la parte científica. Después de esta reunión tenemos en el 10º piso el cóctel de despedida. Un poco más de presentarles la alegría de haberlos tenido acá de visita. Pero primero tengo que decir algunas palabras de que esta Rita haya sido posible. Fue posible, primero, se agradece a Rita INC, el Steering Committee, Comité Internacional, que aceptó nuestra solicitud. El 2018 lo solicitamos, nos ganó Argentina. Fue una gran experiencia con vinos y carnes, nos gustó repetir, y logramos esta vez poder ser huéspedes de ustedes, o sea, sus anfitriones para ustedes. El año pasado, cuando tuve que presentar la plan de conferencia, dijimos que había una razón por la que queríamos traerlo acá, es exponer a científicos, funcionarios, gente que trabaja en Rabia, gente que mucho tiempo ha tenido esta aspiración de venir a la Rita, pero que como hemos visto repetidamente, ni los gobiernos, ni siquiera las universidades tienen fondos en Latinoamérica para enviar a sus investigadores a estas conferencias, por muchas razones. Estoy muy satisfecho de la concurrencia y de los nuevos grupos que hemos visto que estaban haciendo cosas acá en Rabia, en Perú, y no, bueno, se dejaron de ser invisibles, así como queremos que nuestros casos de rabia en Amazonía dejen de ser invisibles, dejen de ser ausentes, esas voces finalmente estén presentes para poder encontrar el camino a la solución del problema de rabia. Hemos tenido, como se ha mencionado, sesiones un poco más sociales, alegres, como anoche. Espero que lo hayan pasado bien. Hemos hecho el mejor esfuerzo para que ustedes puedan tener el enganche de asistir de todas maneras a la siguiente Rita y a las que vengan. Entonces, gracias al Comité Internacional que aceptó nuestra solicitud de organizar. Se lo dijimos el año pasado y lo vuelvo a decir, como lo repetimos, sí se puede, sí se pudo y sí se podrá. Podemos hacerlo y lo podemos hacer juntos si todos tenemos la voluntad de hacerlo. Pero fue posible una conferencia que implica muchos gastos en tecnología en este lugar, gracias al patrocinio de nuestros auspiciadores. Los auspiciadores han sido generosos, la Rita tiene una continuidad y esa generosidad no se debe solamente a que sea en Perú, se debe principalmente a la trayectoria de conferencia. La Rita es el crédito, es que estas conferencias siguen siendo relevantes cada año y la industria confía que es una buena inversión en que estas conferencias estén financiadas. Pero hay algo más y algo más importante. La universidad y las instituciones nacionales tienen graves problemas para poder organizar esto. Yo he tratado primero, debo comunicar, conversar, es importante. Los fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y sé que esto sale en vivo, si alguien está viéndolo, son
muy reducidos desde hace algunos años. Todo lo que se avanzó en investigación cada vez es más restringido en este país. No parece tener importancia. Sin embargo, ha habido otros avances, que es que hay cada vez más gente calificada, más gente con ganas de hacer cosas. Entonces, la universidad, para poder tener la oportunidad de administrar fondos, y eso es una propaganda directa y una esperanza, es que el CITBM, el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales de la Universidad Nacional de San Marcos, es una isla que puede hacer investigación recibiendo fondos externos y privados, que de hacerlo por el sistema regular es tremendamente difícil, hay una regulación muy complicada. Entonces, esta conferencia también ha sido posible a la flexibilidad que tiene el CITBM como un centro de investigación de excelencia estatal, pero con regulaciones como una entidad privada, y hemos podido administrar los fondos de manera adecuada y sobre todo de manera transparente. De manera de que nuestra institución es auditada tanto por los entes nacionales y también privados. Entonces, me daba la garantía de ofrecer que se iba a ejecutar bien el financiamiento recibido, y a mí la tranquilidad de estar respaldado por el área administrativa, que ya tiene como, no me equivoco, 8 años trabajando con un montón de grupos que están presentes acá, internacionales, que han visto que esa es la forma más eficiente de canalizar sus fondos de investigación para apoyar los esfuerzos de la universidad estatal. Entonces, yo sí reconozco a CITBM, a su director, doctor Alarcón, a Andrea, su director administrativo, que me apoyaron en ofrecer esta opción, y nuevamente los oficiadores creyeron en que podíamos hacerlo bien, y ustedes han disfrutado todo lo que se ha podido gracias a eso. Entonces, con esto, quiero no solo invitarlos a la siguiente Rita en Arizona, que ya lo van a ver, sino la expectativa de poder en el futuro tener otra Rita acá en el Perú, posiblemente fuera de Lima, posiblemente acercándonos más donde está el problema de rabia, que lo han visto, o de repente lograr que haya más grupos interesados en Latinoamérica en participar de esta conferencia. Les agradezco mucho su presencia, ha estimulado muchos grupos para tener actividades, generado las conexiones que esperábamos, y en todas las formas que he podido tener expectativas se han cumplido de lejos. Yo les agradezco. Y alguien me preguntó hoy día, doctor, ¿cómo le puedo retribuir el que haya logrado? Porque les agradezco también, hay una institución, un oficiador académico, que no se ha mencionado acá, Red Dot Lab, que dio 5 becas para estudiantes, y uno de ellos ha presentado hoy día. La única forma de retribuir todas las atenciones es que sigan trabajando en Rabia. Pensemos que al final de la cadena, si alguien salvó la vida, valió la pena. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Sí, rápidamente para agregar a lo que dice Sergio, gracias a todos por estar aquí, y muchas gracias a todos los organizadores locales en nombre del Comité Internacional. Gracias al equipo técnico que hizo un trabajo muy arduo, y un aplauso para ellos, por favor. Agradecer a las personas que no se ven, que son invisibles, pero que se escuchan en los auriculares y que nos traducen cada una de las charlas en todos los idiomas, que están atrás de esas ventanitas ahí. Y agradecer a todo el personal del CTBM que estuvo también ayudándonos desde la vigilancia en la entrada hasta las personas que nos ayudaron en la mesa de recepción. Así que un aplauso grande para ellos, para todos los organizadores. Un mimo muy especial que le agradezco al comité organizador, y en particular al coordinador de la agenda científica de esta conferencia, que ha hecho un gran trabajo, al doctor y a mi amigo Ricardo Castillo. Por favor, lo invito al estrado. Él tiene que comentarles algo muy importante para cerrar para dar el cierre de la conferencia. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos los ponentes, a todas las personas que enviaron
sus resúmenes son los que al final le dan el cuerpo, ¿no? y nos llenan con tanto conocimiento. Hemos tenido 64 ponencias. De las 64 ponencias, usando los comentarios de los moderadores y también una pequeña encuesta entre algunos de ustedes, pues hemos encontrado quiénes han sido las mejores presentaciones, quiénes han dado las mejores presentaciones. Queremos darles un reconocimiento. Y para el tercer puesto, está Rita Ribeiro aquí. Y si no está Rita Ribeiro, ¿hay alguien que podría venir de parte del equipo a recibir esto? Daniel. Muchísimas gracias. Parte de tu trabajo también, gracias. Para el segundo puesto de presentación oral, Alejandra Dávila. Y finalmente el primer puesto, Joan Amaya. Gracias nuevamente a todos los ponentes, gracias a todos ustedes, gracias Sergio por haber hecho esto posible. Muchas gracias a todos. El cóctel es en el 10º piso. Sergio, ¿vamos todos ya? Vamos todos ya al cóctel. ¿Ok? Protocolo, a ver. Protocolo universitario para los que les gusta. Se declara clausurado la conferencia. Pueden subir al 10º piso a la celebración de despedida. Comité organizador, por favor, aquí en el escenario. Comité organizador, por favor, en el escenario. Sergio, Ricardo, por favor, un minuto que Fabricio nos pide una foto. Alejandra, Antoinette. Picture, Comité Internacional, ¿quién está? ¿Quién está? International Committee, Jane McGee. Alan. Picture. Chuck, please join us. Please join us for the final picture.